tardes, muy bienvenidos a esta segunda temporada del ciclo Diálogos con la Poesía Actual, que tiene hoy día como invitado al poeta chileno Nicolás Miquea. Es para nosotros un gusto tenerlo acá con nosotros para una conversación y lectura de su obra poética. Y antes de partir esta conversación con él, voy a partir dando una pequeña semblanza de Nicolás. Nicolás Miquea Cañas, Yay, 1951. Profesor de español titulado en la Universidad de Concepción, con cursos de posgrado y docencia como profesor asistente en la State University of New York at Stony Brook en los años 1986 y 1987. Director de Radio Comunitaria Ciclón en Playa Ancha, educador popular en Cerro y organizaciones de base en Valparaíso y corrector también de textos. Una muy linda labor. Finalista con el libro Ruidos de la Selva en La Habana, 1998. Finalista del Premio Casa de las Américas con el libro Teatro de los Poetas, La Habana 2002. Premio de Literatura de la Ilustre Municipalidad de Santiago con el libro Atanasio de Ley, Santiago 2005. Entre sus publicaciones se cuentan ¿Qué nos queremos tanto? En Ediciones Gamelianos, Valparaíso 1993, Hermosa Fiera, en Valparaíso 2000, libro Atanasio de Ley, Cosmigonon o Cosmigonon 2004, Samosata y su modo de escribir historias, en Viña del Mar 2021, y Volver a nombrarme, editorial Bogavantes, en Valparaíso 2021. Ya me aclararás, Nicolás, si es Cosmigonon o Cosmigonón. Muy bienvenido. Bueno, Oscar Lermanda lo sabe, él fue el editor. Es de Talcahuano, Cosmigono, no Cosmigono. Yo digo Cosmigono, pero no sé. Bueno, Nicolás, muy bienvenido a este diálogo que pretende ser muy fraterno. Te agradecemos mucho que hayas querido conversar con nosotros y mostrarnos también tu obra y conversarnos sobre ella. Mira, partir un diálogo bien, como te digo, bien fraterno, bien sencillo, para que tú nos refieras algunas cosas. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Si quieres, partimos por ahí y tú te puedes ahí referir a eso o lo puedes llevar para los lados que tú determines que son de tu interés. Pero como una primera pregunta o comentario, bueno, tú perteneces a la generación del 80 en Chile, que es una generación muy interesante, que tiene yo creo que una de las generaciones interesantes en Chile, y hay generaciones bien interesantes. Esta es, para mi gusto, una de las muy interesantes. Y es una generación que tiene ciertos rasgos bien marcados, que se dan también en tu escritura. ¿Cómo ves tú, o cuáles crees tú que son esos rasgos que compartes con la generación del 80 y de qué manera te insertas en esa generación, que está muy marcada también por el contexto político de Chile, del momento, y de qué manera te sientes quizás también un poquitito lejano a esa generación? ¿Cómo te diferencia del grupo de autores, de poetas de la generación del 80? La verdad que a mí me cuesta incluirme en toda la generación, teniendo referentes de los demás, porque pese a que, no sé si Tomás también está en esta generación, Tomás es del 54, nació el 54, 56, no me acuerdo, no sé si también está incluido. La verdad que para mí el referente generacional se reduce, o el mundo mío es muy pequeño porque estuve tan metido con la gente más cercana en Concepción, con la que empecé a hacer poesía y crecí haciendo poesía y con una idea de poesía, y para mí hay un cambio político, y ese cambio político significa replantearte muchas cosas, pero sucede que antes de ese cambio político yo apenas escribía poesía. Yo estaba recién conociendo a través de un profesor muy joven, que era Silverio Muñoz. Yo estaba conociendo a la generación del 60, que yo conocía en forma personal por otro lado, por ejemplo, a Jaime Quesada, lo conocía. Y él empezó a mostrarme las palabras, el fabulador, poema Las cosas olvidadas, la relación personal, etc. Y me mostró toda la generación del 60, y significó un gran cambio, digamos, pero de aprendizaje para escribir poesía. Para mí el otro hito es la llegada de, no me acuerdo en qué año, de Roberto Hosben, en lo cual sería un gran impulso a lo que era el estructuralismo literario francés. Y creo que mi poesía
si se quiere, se quedó anclada en gran parte en eso, y para bien o para mal, eso marca alguna diferencia. El resto del poeta siguió evolucionando, siguió desarrollándose más, y yo estoy muy marcado por eso, y como que en alguna medida esa parte reflexiva de la poesía, o de poesía en referencia a la poesía, está marcada por esos años de aprendizaje a partir de eso, y que además muchos trabajos para mí se estaban haciendo siguiendo ese marco. Gilberto Triviño nos apoyaba mucho, el mismo Roberto Joven, escribían con nosotros dentro de los trípticos que hacíamos con Mario Milanca, con Carlos Cosiña, y para mí es una particularidad que tiene la gente de Concepción, y que yo no veo, digamos, los otros poetas. Quizás si a uno le faltó ir más hacia allá, a los otros acercarse más a esto. Hay otros integrantes de la generación que están en Valdivia, que hubo una convocatoria a un encuentro para Valdivia, por ahí, por el año 78, me parece, que de Concepción fui yo. El Tomás, el Carlos de Cá, venían saliendo ese año del liceo, ya en un año en la U. Así que eran mechones casi, o segundo año. Entonces fui yo a eso, y la poesía, posgolpe, inmediatamente posgolpe, estaba muy marcada por para mí una cosa hímnica, si se quiere. O sea, vamos con todo, vamos, como ir a la lucha. ¿Mm? Ahí estaba Osvaldo González, el profesor de la Austral, estaba Walter Effler, y estaban muy jovencitos los profesores Carrasco, Iván, y no me acuerdo el nombre de su hermano. ¿Ah? Entonces, yo con la formación que tenía Concepción era un formalista. Yo leía y vi, era un formalista. ¿Cómo me decían? Un preciosista. Porque la verdad que yo no me podía involucrar en ese tiempo, digamos, hablemos del 76, no me podía involucrar en hacer una poesía contestataria. ¿Mm? Y para mí era parte de la formación. Y eso es irrenunciable para mí, para construir textos que te dejen realmente satisfecho. Y eso se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, y pienso, como digo, que la generación mía se ha desarrollado más. Creo que yo me hubiese gustado más seguir el camino de desarrollo que han tenido ellos, y yo me he quedado mucho metido en eso. Fuera de la ola avasalladora que fue Zurita, ¿no es cierto? En esos años, yo la verdad que más poetas de Concepción nosotros no conocíamos, incluso Zurita nos llegó como un golpe de ola. Pensábamos que la poesía era Concepción, y de pronto vemos que está sobre todo la gente que estaba en torno al, ¿cómo se llama? Donde estudió Rodrigo Cano, en torno a Lin, en torno a Parra, en torno creo que a Marchán, al profesor Marchán. Había muchos poetas, y eran los poetas, y fueron los que llevaron, digamos, la parte gruesa de la poesía. Y hay una marca, si se quiere, pero para mí la marca es más que nada política, digamos, de identidad política con un momento muy puntual. ¿Ah? Porque poesía política, todo es poesía política, pero es muy, muy puntual. Y creo que en eso la generación está muy marcada, y también para mí es una cosa, si se quiere, de anclarla un poquito dejarla un poco muy redundante. Ha costado mucho despegar para la gente de eso, para la gente, para mí, de mi generación. Entonces, si nos lee un poeta del 90, con justicia o sin justicia, poetas más jóvenes del año 2000, hace poquito uno me dijo, que es un gran poeta, me dijo, sí, una gran poesía, me dijo, es tu obra, poco menos tu obra magna, El último día, pero sigue teniendo los tics de la generación del 80, que apunta a cosa política, apunta prácticamente a eso. Perdón que te interrumpa, pero bueno, es algo bien difícil de obviar también, porque quizás las generaciones más recientes lo dicen con un poquitito de soberbia también. Es que es distinto el mundo que les toca vivir a ellos que el que toca vivir a quienes están en su juventud absoluta en la década de los 80 y que están empezando un camino escritural, y realmente son condiciones políticas nefastas que marcan no solamente la escritura, sino que obviamente la vida, y bueno, es lógico que corresponda así. Yo creo que
bueno, yo creo que es muy autocrítico lo que tú señalas, pero pasa un poquitito eso con cada generación que tiene sus marcas, y uno de repente quisiera como arrancar de esas lecturas generacionales justamente por lo mismo, porque más allá de esas marcas que son integradoras de un grupo de escritores o de autores, hay cosas que marcan también una diferencia entre unos y otros. Yo creo que tú, lo que, bueno, tú lo dices como, yo me quedé anclado. Bueno, sí, es tan así que ese libro de Atanasio Beley, que es un libro de en la práctica de 4 libros, que el Tomás me decía, estratégicamente, una vez me dijo, tú estratégicamente debiste haber publicado estos 4 libros individuales, me dijo. Por eso pasó, no sé, como 15 años, y todos pensaban que Miquea ya no existía. Entonces, los tuyos son 4 libros que están en ese libro. ¿Y cuál fue la intención mía cuando escribí ese libro? A un lector admirador y lector de Paulo de Roca, como cuando llegué de Mechón, entonces yo dije, yo quiero hacer un libro que sea parecido a lo que fueron los Gelmidos, abarcar un gran espectro político, nacional. Entonces dije yo, ¿y cómo? ¿Qué hago? Es un teatro. De ahí está aquello de la Casa de las Américas que se llama Teatro de los Poetas, que es luego ese libro se deshizo en el que al final hice, por eliminaciones, por inclusiones. Entonces, esa era la idea. O sea, para mí eso está muy marcado. Entonces, para mí es una cosa de autocrítica. Para mí es una cosa, yo quisiera no haberme quedado tanto en eso. Yo quisiera hacer más poesía, que no me gusta el nombre, pero no sé cuál ponerle, eh, la llamada poesía lárica. Yo quisiera escribir más de eso. El profesor Rodríguez, cuando yo le llevé, me acuerdo lo que quedó hecho por Marcelo Godú para unas publicaciones en la Atenea, que iban a publicar unos poemitas Mario Milanca que salieron, luego yo y luego Carlos, pero que me parece que sí fue post golpe. Entonces el profesor me dijo que yo tenía una cosa campesina, que tenía una cosa como de campo, y eso yo me echo de menos, que no lograba hacer esos poemas. Me gustaría haber hecho esos poemas. Y por eso el otro día le decía a Guillermo Riedemann, le decía yo, ¿cómo me gustaría escribir? ¿Cómo tú escribes? Yo, o sea, me sentiría muy satisfecho conmigo mismo si hiciera tus poemas. Y son cosas que realizan, insatisfacciones, avance en alguna cosa, que uno los piensa y al final de cuentas son de tu cabecita nomás, porque lo único que va a quedar es lo que lean y cómo te leen. Y que a veces uno no tiene idea, las lecturas que uno mismo se hace andan muy lejos de las lecturas que puedan hacer. Ah, bueno, Eh, eso y es como bueno, muy cerca del ocaso, como decía el poeta mexicano, uno dice ya, esto es lo que hay, esto es lo que pude hacer, quedé disconforme con esto, con esto, con esto, y ¿quién dice si en una vez escribe un Quijote? Pasados los 62 años ya, los 63. pero ese Claro. rasgo de inconformismo, de insatisfacción con la propia obra es muy bueno. Yo creo que también mantiene escrituralmente muy vivo. Pero uno es quien es, finalmente, y tiene sus demonios, sus fantasmas, sus obsesiones, sus dolores. Bueno, corresponde a lo que ha sido la vida de uno, y para un poeta uno lee también esas marcas y son muy interesantes. No seas tan autocrítico, no seas tan duro con tu obra. La generación del 80 es un enorme aporte poético y político, si es que se pudieran escindir las dos cosas que en realidad no son posibles de escindir, porque corresponden a una unión, lo político con lo poético, pero bueno, es toda una marca y que retoma. Yo no sé si hay tanta cosa nueva bajo el sol, hay que ver cómo evoluciona esto. No quiero decir que no haya buenos poetas, pero hay intentos, hay búsqueda. Hay ahora una poesía muy en boga que es muy confesional, que de repente cansa mucho. Yo creo que hay otros géneros para eso, porque no sé cómo lo ves tú, la poesía es propiamente el género del yo, de las emociones, pero finalmente se mezcla, para mí la poesía es poesía y tiene un carácter lírico claro, y puede estar imbricada con la prosa, pero la prosa es otra cosa, la crónica es otra cosa, la novela es otra cosa. Bueno, son diferentes géneros, pero veo como un- una, una exacerbación de poesía de poesía del yo sin mucho yo detrás, que es lo más triste, con un yo bastante pobre, y veo
que la generación del 80 sigue teniendo ahí mucho que decir. Me parece que es un yo más golpeado, en primer lugar, que es importante para la literatura. Claro, a mí me gustó mucho una palabra que lamentablemente yo perdí un par de cartas que tuve con el profesor Triviño. Fue un tiempo que yo estuve viviendo en Asunción, y cuando yo vine, claro, el profesor Triviño parece que me recibió y fuimos a un restaurante, ahí conversamos, y luego hubo unas cartas, y yo lamentablemente las extravié, y la única que tengo es la respuesta mía, y yo quería las de él, porque una palabra que en teoría literaria será usada, pero yo tengo solo el concepto de la palabra, o por lo menos en aquel tiempo, hablo de hace 15, 20 años atrás, que era la palabra intercesores, y él hablaba de los intercesores. ¿Ah? ¿De qué manera, decía él, mi poesía estaba llena de intercesores? Y que esa era una manera, o si se quiere, una buena estrategia para alejarse de ese yo que te llena un poema o que te llena el libro. Y como me quedo tanto en una cosa, yo por eso pienso a veces de que uno debiera pasar más rápido, pero yo me quedé con eso y sigo trabajando en eso, trabajando con una suerte de personajes. Y respecto a eso de la cercanía de las generaciones, me acuerdo que el profesor Nain Nomes, en una clase que yo fui de ruso, pero quería escucharlo porque sabía de qué iba a hacer esa clase, entonces él le decía y en su cara a los alumnos, eran alumnos de Magíster en la USACH, y él les decía, o sea, no hay un gran cambio de 10 a 10 años, o sea, lo que escribe fulano, que los da con nombre y apellido. Le decía, para mí, les decía, de pronto les decía, Gonzalo Rojas es un poeta absolutamente nuevo. Decía. Entonces, aquí de pronto hacer esta, porque habían trabajos que presentar los alumnos, ¿no? Estas separaciones dentro de 10, de 20 años. O sea, no son mayores, no hay grandes cambios en la parte escritural, en la parte discursiva. Entonces, bueno, todas esas cosas que dicen personas que han leído muchísimo más que el poeta, que está trabajando una sensibilidad y una línea que cree que tiene que contar y escribir, te hacen reflexionar. Y de ahí yo volví a la idea eso de Gilberto Triviño, me decía de los intercesores, y me pareció, sí, eso es, hablar eh, por boca de ganso, no por boca de ganso. Ay, se me hizo una cosita ahí, me da miedo que si la saco. Ahí está. Nicolás, sí, bueno, esa presencia de los intercesores que te mencionaba Gilberto Triviño y que tú también ves en tu obra. ¿Cómo la ves tú en tus últimos libros? ¿Cómo se presenta? Bueno, es omnipotente, porque yo antes de estar en español, yo estuve en filosofía. Entré a licenciatura en filosofía el año 71, me acuerdo. Y estuve ahí como un año, una cosita así. Y luego me cambié. La verdad que ni siquiera me cambié, sino que abandoné y no fui más. Y como había un gran resguardo sobre los alumnos, me llegó una noticia de por qué no está yendo a clase. O sea, decía, ¿cómo? Somos miles, decía yo, y me llaman a mí que por qué no voy a clase. No me acuerdo, la profesora que está en la escuela de educación, y me dieron la opción de las carreras, y yo elegí, porque ya tenía conocido español, todo el ámbito de ciencias sociales, mire usted, sociología, que era una carrera muy requerida en la época, y ahí entré a español. Entonces me quedé con muchas lecturas, sobre todo de filosofía presocrática y algo más hacia allá, y autores. Y hace poco me acordé de Samosata, que ya no me parece que es una ciudad de Turquía. Y Samosata me parece que es del siglo
los siglos siguientes a ver, sería el, no me acuerdo, siglo III, por ahí, siglo II, ya no me acuerdo. Y a su vez leí una declaración que creo que está en el libro, que nunca me acuerdo, de una cantante mexicana, una que fue amiga de la pintora, ¿cómo se llama? A ver, aquí está. Entonces yo leí una vez, porque ella nació en Costa Rica, creo que está, no, aquí pongo el lado. Ella nació en Costa Rica, la cantante mexicana que ustedes seguramente se van a acordar el nombre, pero yo no me acuerdo. Ah, la Chabela Vargas. Entonces siempre le preguntaban que que al final, cuando iba a Costa Rica, querían que dijera que era costarricense. Y ella al parecer se sentía más mexicana. Entonces en una entrevista muy farandulesca le preguntan eso, y ella dice en realidad que al final de cuentas, nosotros los mexicanos nacemos donde y cuando nos dé la gana. Entonces, y ahí yo dije, bueno, si yo fuera Samosata, nacería donde y cuando me dé la gana. Yo puedo, en diversas épocas, en diversos lugares, tiempo, puedo pasar por Valparaíso, puedo estar por allá por La Higuera, precordillera del Valle de la Concagua, Yayay, Concepción, Asunción, por ahí por Jefferson, que me gustó mucho, unos lugares, y soy Samosata, y voy a contar. O sea, él es un poder que es omnipotente, es el intercesor de cada uno de los textos que están ahí. Bueno, y Esa es sabes que eso es muy interesante porque también tiene relación, creo yo, con la provincia. Bueno, la provincia también, creo, en la generación del 80 se amplía mucho a lo cosmopolita y aborda un cosmopolitismo no siempre conocido, que es un cosmopolitismo de referencias intertextuales que caracteriza justamente a la generación del 80, una generación muy marcada por los vínculos con el cine, con la música fundamentalmente, con las artes plásticas también, pero que está ahí muy, muy presente. Y eso amplía también el carácter provinciano que tú añoras, que dice que te gustaría escribir poesía más bien lárica, pero al mismo tiempo te planta este otro salto para Samosata. Yo tengo asociado a Luciano de Samosata con las clases de Marta Contreras. Fue la primera vez que escuché hablar de Luciano de Samosata. De ahí viene mi conocimiento de Samosata. Se lo debo a él. Mira, sí, me gustaría haberlo leído, el epígrafe con el que parte el libro, a lo mejor se acuerdan. Así como le dice Chabela, ¿no? Así como tú naciste en la margen derecha del Éufrates, le dijo Chabela Vargas a Luciano en su paso por Valparaíso, nosotros también podemos nacer cuando y donde nos dé la rechingada gana. Entonces ese es el recorrido, y ahora que tú lo dices, es como un recorrido bastante rural, es bastante rural. Obviamente en la parte discursiva, con una suerte de cultismo, con una suerte de habla chilense, y referencias muchas a la literatura que a mí me formó como niño, que fue del siglo de oro español. Por circunstancias accidentales, crecí con esa literatura, pero así, con una suerte, eso digo yo, si yo he tenido suerte alguna vez en la vida, es que donde he estado me ha tocado que gente me ha iluminado mucho con literatura. Parece un poquito religioso, pero a mí me tocó, por ejemplo, cuando eran 6 los años de básica, en un colegio que me tenían internado para que fuera profesor rural básico, en Los Ángeles. Me mandaron para allá de Yayay a Los Ángeles. Si salía al hogar de menores, me decían, ustedes pueden ir a una escuela industrial o a ser profesor normalista, básico. Y más aún, tiene que ser normalista, pero además tiene que irse para el campo, porque nadie quiere irse para el campo. Entonces ahí yo estaba internado, y al primer año llega un profesor que se llamaba Guillermo Díez Ursúa, que era hermano del político Sergio Díez Ursúa, y venía llegando doctorado de la Universidad Complutense. Entonces estábamos en lo que sería para nosotros el primer Humanidades, el séptimo sería, ¿no? Y llegó con una gran cantidad de literatura. Que el Lazarillo, que eso sí iba a pasar más adelante, yo lo vi pues más adelante, el Lazarillo,
Martín Fierro, la Eneida, y la verdad que fue una cosa inolvidable. El Mío Cid y todo eso pasaba en un mismo año. Y era fascinante, era de verdad fascinante, y a nadie, a ningún niño le producía espanto, que es algo que mi hijo, me acuerdo, le decía a alguien una vez: mira, yo leí harto porque mi papá me pasó hasta Eloy cuando tenía 10 años. Y la verdad, yo no entendí nada, dijo, pero no le dije, pero lo leí. Entonces, Eloy de Carlos leímos Droguet, un yo que soy defensora de Carlos Droguet, así es que me interesa leímos un cuento ahí, remarcar leímos un cuento ahí. Entonces, y de ahí para mí ya leer, me acuerdo que molestaba un poquito a mis compañeros, porque habían versiones, todavía no salía, no, parece que ya recién había salido la versión de Pedro Salinas, en español moderno, pero antes habían Cresto Matías de Roca y Escarpa que estaban en español antiguo, y ahí ya a mí me empezó a fascinar de ese tiempo, porque sonaba tan, bueno, sonaba opaco, y esa opacidad como que te creaba más emociones que lo que te decían en español que tú tenías que entender. Entonces, el libro que yo más he leído en mi vida es el mío, sí. Porque te acuerdas tú, no, o has visto, todavía de el libro viejo, que en una hojita iba en español antiguo y en la otra iba lo de Pedro Salinas. Claro. Entonces era un deleite leer una y leer otra, leer una y leer otra. Y los Nicolás, sonidos, ¿no? bueno, el Miocid, ahí estaríamos otra hora más hablando Sí, solamente del Miocid porque es un sí. libro que da para tanto. Pero yo te quiero hacer una pregunta bien, bien concreta, un poquitito polémica quizás. Yo percibo, como buena penquista, buena provinciana, percibo una tremenda vanidad en la provincia, una tremenda soberbia de la provincia, de lo que significa la provincia. Implica muchas cosas, muy así a vuelo de pájaro, una resistencia también frente a los impactos que produce el centralismo. Uno resiste desde la provincia, intenta desde acá hacer una serie de cosas que, bueno, no están en el lugar central, ¿no es cierto?, del país, y por lo tanto tienen mayores dificultades. Pero yo creo que entre los lugares que tienen ese carácter muy soberbio, muy vanidoso, en Chile está Concepción, que reúne características muy míticas. Bueno, que tú conoces muy bien, el lugar donde se gesta el MIR, tenemos el río Biobío, lo que significa la frontera del Biobío, lugar de resistencia del pueblo mapuche frente a la invasión española, la mitología del carácter oscuro, el profesor Rodríguez lo sabe muy bien, de estos túneles morados de Daniel Belmar, una ciudad muy opresiva, con un clima muy, muy tremendo. Yo creo que este es un invierno particularmente terrible, yo creo que no recordaba desde mi infancia un invierno tan, tan duro, no ha parado de llover, y graniza, llueve, ahí está todo, no pueden decir que está así un año seco, no se puede decir. Pero es un lugar particularmente vanidoso, y ¿a qué me refiero con vanidad? Más allá de eso, también hay como una especie de enclaustramiento. Yo soy tan espectacular que no necesito mostrar lo que hago porque el mundo tiene que descubrirme, lo que parece como una cosa muy romántica, muy adolescente, pero que yo percibo, una impresión personal, como muy propio, un rasgo muy propio provinciano y concretamente penquista. Veo también una construcción mítica en la generación del 80, que aunque no, lo comentábamos delante con Edson, fíjate que tú, bueno, eres de Yayay, Tomás es de La Serena, y sin embargo están muy anclados a la escritura referida a Concepción. El caso tuyo, muy claramente también, está ahí como un imaginario soñado o utópico o bueno, asociado a vivencias personales que suceden acá. En el caso de Tomás, muy claramente también, bueno, La Serena también, pero Chigüeyante, Concepción, el río, la calle Orompeyo, los burdeles de Bulnes, todo lo que constituye Concepción, la calle Prat, en el mismo Juan Zapata también está muy claro todo este imaginario citadino de Concepción. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Percibes esa soberbia de ser penquista, que puede ser bien peligrosa por un momento, o realmente no lo ves así y crees que no es este lugar mítico? Porque yo también soy muy vanidosa de ser penquista, y uno dice, pero vanidad de qué, si es una ciudad pequeña,
no está en el centro, no tenemos poderes, estamos absolutamente al margen de todos los poderes centrales del país. Sin embargo, tenemos la vanidad de ser quienes somos. ¿Y quiénes somos? Penquistas. Y nada más que eso. Pero hay ahí como una contradicción interesante, creo yo. No sé cómo lo ves tú eso. Yo como aconcagüino, que todavía no estaba regionalizado cuando salí de Yayay, de San Felipe, tenía que haber estudiado en Valparaíso, en la UCB y en la sede de la Chile, ¿no? Que es la UPLA ahora, ¿no es cierto? La sede, no sé, de Chile. Bueno, es la Universidad de Valparaíso también. Pero era muy atractivo Concepción para la parte política. El MIR, como decía. Y eso conllevaba la suerte de bienestar que tú te imaginabas al llegar allá, porque ibas a llegar y si estabas en una primera lista, tú ibas a tener cómo estudiar, seguro. ¿Mm? Y bueno, yo llegué aquí, era cierto, era absolutamente cierto. Y era tan cierto, y yo era tan ingenuo, para mí Concepción era una urbe. Yo venía a Yayay, que Yayay tendría en ese tiempo 10.000, 8.000 habitantes. Entonces para mí, Valparaíso yo lo conocía muy poco, que también era una urbe para nosotros. ¿Cómo se diría? Los de la cordillera, sector cordillera que nos llaman. Entonces, Concepción también para mí fue una urbe. El asunto es que siendo así, y yo no escribiendo nada, solo tonadas, porque yo tocaba la guitarra, y también así con unos cuantos acordes mayores, nada más que eso, tonadas. Entonces, llego acá, como les decía al principio, y me toca esa clase que se llamaba lírica, lírica 1, lírica 2, con Silverio Muñoz. Por otro lado, con la Ramona Lagos. Y empiezo a conocer, a conocer el mundo. Y para mí conocer el mundo, primero, antes que conocer, fue conocer la poesía. No porque quisiera, porque sino que me llegó de impacto y era leer y leer todos los libros que me pasaban. El profesor Rodríguez incluso, no debe acordarse para nada, pero me pasó contra la muerte. Me pasó contra la muerte que como que nadie lo tenía. Y él lo tenía y me lo prestó. Y fue un descubrimiento. Y de ahí los leí al revés, porque al leer Contra la Muerte me fui a buscar el primer libro. Entonces, para mí Concepción ya era un encanto cuando llegué. Y además yo había vivido en Los Ángeles, y Los Ángeles para mí fue una ciudad como de muerte, porque era tan fría, fue violento. De la quinta región a irme para allá, entonces para mí fue terrible el estar en Los Ángeles. Era como vivir entumido. Y estaba internado, además. Estaba internado. Y luego me informan, y luego, al leer estos autores, que ahí había estado Tebaida, y que no solo eso, porque era tan importante, porque resulta que en Arica, me decían, o sea, en torno a las universidades, está Oliver Welden, Alicia Galás, creo que ellos hacían Tebaida, ¿no me acuerdo? No me acuerdo las revistas que hacían, bueno, y entonces, oye, en uno de los lugares importantes, en ese momento era Arica, decía yo, era Concepción, era Valdivia, y la Universidad de Chile, que para mí nunca, estando No tan tiene, cerca Santiago como que no significaba nada. No, Santiago no. Nuestro no tiene, mundo era en la provincia, nuestro mundo era en el campo, nuestro mundo era puros cultivos de cebolla, frutales. No, Santiago no. Yo iba a Santiago con mi papá a vender ajos pelados a la roticería de la Vega Central. Había mucho tráfico de trenes, allá llegaban los trenes, como dice la canción, la cueca, el dicho. Y ese era con Santiago, pero no nos llamaba la atención. Entonces la primera gran ciudad que yo conocí fue Concepción. Y además, gran poesía. Y uno se engancha a eso. Así que también yo tenía ese sentido. Y yo diría que por eso, no sé si todos lo podríamos reconocer, fue un gran impacto que había poesía, además de en Concepción, cuando supimos por el artículo del cura Valente sobre Zurita. Hay otro poeta muy importante. Y ahí, obviamente,
Mario Milanca, que tenía mucho más, había recorrido mucho más mundo literario y universidad, porque él recorrió universidades para conocer profesores, además. Entonces, se conectó con él, luego vino a la caja de compensación, y vimos que el mundo era más grande, hablando de poesía, porque, bueno, la importancia la daba la poesía. Y la ciudad era fascinante. Ni siquiera la humedad, ni siquiera la lluvia en ese tiempo de estudiante. Y ni siquiera yo, que me enfermé y casi me morí, y era producto de la misma ciudad y de la hostilidad que posterior al 73. Ya no había hogar, no había ninguna cosa, y volvíamos. Yo volví a Concepción, sí, y el buche, en carro de tercera a Concepción, y ya no había eso ya. Ya era muy difícil acceder a un lugar universitario. Entonces, aún así, Instituto de Lengua era mi casa. Verdaderamente era mi casa. Me recorría, me quedaba en algún lugar, en una hospedería, en el hogar de Cristo, y llegaba al hogar, y ahí estaba todo el día. Además de estar calentito, porque creo que la otra vez todavía vi esos calentadores como de agua caliente, en los que uno se pone de espalda, y luego a la tarde salir. Entonces, para mí un encanto hasta el extremo, la sublimación Concepción, hasta que yo volví hace unos 5 años, y era otra ciudad. Y no había nadie conocido. Es otra O ciudad. sea, no había nadie conocido. Tanto fue que alguien le dijo a alguien, no me acuerdo, un amigo que estaba haciendo un trabajo de investigación, que era periodista en el sur, entonces me dijo, mira, el fulano de tal te quiere entrevistar. Y yo le dije, dentro de lo que me preguntó, por ahí fuimos como frente a los tribunales, a algún lugar, y fue muy triste para mí. Porque yo en un momento les dije, hoy voy por la diagonal, dije yo, voy por O'Higgins, camino para allá, y yo espero cruzarme con alguien. Y no conozco a nadie. Y él en el titular le puso, poeta dice que no lo conoce nadie. No, qué Eh, lamentable. claro, poeta dice que no lo conoce nadie, o sea que yo tenía que ir por ahí, y no sé, y Como un tenían que... rockstar. Oh, y yo lo dije, Nicolás. sí, me dio mucha pena, me dio mucha pena. ¿Ah? Sí. Me dio mucha pena. Y yo dije, bueno, ¿y en qué diario había estado yo? Yo había estado en el diario de corrector de prueba con Pacián, que hacía los suplementos del domingo, muy cercano, muy cálido, con Ana María Mac, que tenía otro carácter, no tan cercano como Pacián, pero que trabajaban muy bien, porque sacaban esas cosas adelante, y era el espacio abierto para poesía, para literatura, para trabajos que llegaban a veces de gente que había estado en Concepción y estaba en otra universidad en el extranjero. Entonces, de ese diario, que para mí era cálido, era querible y todo eso, además yo trabajaba ahí, trabajaba en los talleres, pero trabajaba. Entonces me dio tanta pena, y yo dije, ni el Diario del Sur, dije yo, ni el Diario del Sur. Además que ya no estaba en Freire, ¿no? Creo que Freire con Colo Colo. Bueno, yo alcancé a trabajar en otro lugar. De corrector me alcanzaron a llevar a mí a los talleres. Así que ya era otra ciudad. Y recién, pero por una cosa absolutamente vivencial y personal, empiezo yo a ver con distanciamiento Concepción. Recién, no sé, yo diría hace 10 años ya, 10 años, que llegué así con toda la ilusión con la que me fui. Y que además fue traumático. Yo salí de Concepción, me fui al extranjero, y cuando yo vuelvo, no vuelvo a Concepción. Y yo ya me sentía penquista hasta los huesos, llevaba 18 años. Y por cosa familiar, yo vuelvo a otra ciudad. Y nunca más volví a Concepción. O sea, cuando en Manquimavia me subí a esos buses, me subí ahí con una bolsa, cuestión, a Santiago, al aeropuerto, y nunca más volví a Concepción. Como hasta 15 años después. Y me encuentro esto de que era otra ciudad. Y a su vez yo pensaba, ¿y por qué la hallo tan extraña? Si yo cuando llegué, recién llegado, también era una ciudad extraña. Bueno, eran otros sueños, eran otras ideas, era algo que uno quería construir, quería hacer. En cambio, pues, nada. Pero yo creo que sí se crea eso. No sé cómo funciona ahora, no sé si se sigue manteniendo eso mismo, pero
uno llega a Concepción sabiendo que el profesor que me hizo clase en Los Ángeles, este doctor, él me hizo leer Coirón. Leímos Coirón. Entonces yo lo único que llegó a Concepción y fascinado que viviera ahí Daniel Belmar, y fascinado que nos recibiera con otro mechón para hacer una revista que íbamos a llamar Acero de Invierno. Esa iba a ser nuestra revista. ¿Y qué era? ¿Cómo se llama? Con esas cosas era tipearlo en un lugar que había que parar para que lo tipearan, y había que hacerlo con esa como gelatina. ¿Ah? Y quedó todo este trabajo entregado ahí y vino el golpe militar. Y ahí quedó nuestra revista Acero de Invierno. Entonces, hay un gran encanto literario. Hay un encanto literario todavía, creo yo, por el mito. Ahora la realidad no corresponde al mito. Eso también hay que decirlo para ser justo con lo que pasa. Yo percibo eso en muchos escritores y en personas en general. Hay una concepción bien nostálgico que se asocia con determinadas figuras emblemáticas para la cultura de la ciudad y también con ciertos espacios, pero como es una ciudad, también un territorio muy telúrico, se va deconstruyendo permanentemente, entonces ya no están los mismos lugares, la gente va muriendo, y hay otra cosa que es interesante que pasa, que bueno, está en la narrativa de Belmar justamente, es una ciudad muy opresiva, muy hostil y tiende a expulsar. Curiosamente, como tiene este carácter de provincia y muy cerrado, muy hermética como ciudad, yo creo que el clima contribuye a ese hermetismo totalmente en una ciudad que contribuye a vivir puertas adentro, no puertas afuera, no es un clima mediterráneo el que tenemos. Entonces tenemos también ese carácter más cerrado, creo yo, y tiende eso a expulsar. La gente en algún momento determina que la vida está en otro lugar, está en otro lado, más abierto con el que se sueña, sea un espejismo o no, pero se va, se va. Bueno, el caso tuyo, tú no estás acá, y tampoco está acá, ya que lo mencionas tú, yo sé que son muy amigos, Tomás tampoco está acá, y no es culpa de uno o de otro. Yo creo que la ciudad también ha contribuido a que la gente se vaya. Hay otro, yo misma, bueno, profesor Rodríguez, Juan, Edson, estamos acá todavía. Y uno resiste desde este lugar, no con poca vanidad, porque hay que ser también bien, bien monoporfiado para quedarse en Concepción y pasar por alto tantas dificultades que tiene, de todo tipo. Es una ciudad que no está en el centro, como te decía antes, de los poderes hegemónicos, pero sí en la referencia cultural del país, eso sí. Entonces, pero eso no se grafica en apoyos concretos. Pero hay ahí todo un espacio cultural que yo supongo todavía muy fuerte, algunos lo sé, otros no, pero son también bien todavía, no emergentes, pero funcionan más en lo marginal respecto de un centro, no en lo marginal en el sentido de precariedad, pero sí de manera más, no central. Y creo yo que eso también es un valor, es una ciudad que despierta talento, que despierta deseos de hacer cosas todavía, y me parece a mí eso bien importante. Nicolás, yo te quería pedir si tú nos podías leer algo de tu obra. Sí, sí. Una cosa breve nomás para cerrar lo de la vanidad de ser penquista. Yo mantuve más de 30 años mi vanidad de ser penquista y decirme poeta penquista, pero en todo caso quienes leían poesía también me decían que yo era poeta de Concepción. Le dije al Tomás una vez y Tomás no estaba de acuerdo. Él ya sentía que estaba en otra cosa, pero luego al final hay avance y retroceso incluso en las emociones, las convicciones, pero yo sentí esa vanidad de decir que era Concepción como que era una cosa una garantía de ser buen poeta, porque viene de Concepción. Así que sí es cierto lo de la vanidad.
por lo Tomás menos está ahí en no. la contradicción, como que está afuera, pero está adentro, quiere también establecer ahí filiación, porque la tiene, efectivamente, con Concepción, afectiva, una filiación territorial, afectiva, fuerte. Así es que no se nos vaya tanto, no Y, se nos sí, arranque. no, y me gusta vivir encerrado. A mí no me gusta salir mucho. Es que se disfruta. O sea, salir a lo lejos. Después de todo, de la lluvia, de la humedad, de una casa que quizás sea precaria, pero una vez que sale el sol, tú sales y es una maravilla. Es una maravilla. Sobre todo los magnolios florecidos. Tú te Y tomas también lo de... un tiempo bien importante para publicar entre un libro y otro. Los decampas, los reflexiona. Sí, pero es por, claro, se da mucho tiempo, y yo no sé si es tan bueno, pero también lo he leído, eso, que se transforma en una constante, en una corrección de los libros al no ser publicados, y muchas veces se transforman bastante, y a veces se da en uno que otro texto que nos dice, esto no lo debía haber corregido. Así como leía no sé, esos prólogos, autoprólogos que hace Borges, que lee y dice, no, esto no debía haber publicado, pero hay cosas que yo digo, esto no lo debía haber corregido. Pierde una cosa, no, una cosa palpitante que tenía en el momento que se escribió. ¿Será el duende de Lorca, quizá, no sé, que decía que ese momento es irrepetible y habría que conservarlo todo, pero yo creo que tanto como todo no, pero sí he leído y digo, oh, porque, o sea, la discursividad me comió, ¿Y cómo catalogarías tú tu poesía, si tuvieras que definirla? Hablo mucho de la parte vivencial, sin embargo me considero un constructor de textos. O sea, ahí tomo un distanciamiento absoluto con lo escrito y estoy haciendo textos tal como se construiría no sé. Yo quise ser inventor, no resulté como eso y pienso que invento textos. Entonces, trato de ceñirme a un concepto para que tenga una suerte de línea, como este mismo libro, darle una hilación, como también se lo di a ese otro libro largo, pese a que son 4 libros, pero todos van en alguna medida conversando con el otro para darle ese sentido de conceptual. Yo creo que básicamente me siento trabajando en construir, trabajando en perfeccionar modos de expresar, modos de decir, modos que dicho de una manera, trato de decirlos de otra, pero que no desmerezcan la que yo considero que ya está bien, está lograda. Así que fuera de eso, bueno, pienso que tiene que ver con eso. Yo escribo mucha también poesía décima, yo escribo décima, escribo cueca, en un sentido de perfección literaria, porque musical, pero la musicalidad está. Me tocó que una persona me musicalizó alguna cosa, claro, y me dijo, mira, pero fuera nada, está, como que los acentos musicales están, me dijo. Y ha hecho unas canciones bien interesantes. Bueno, tú tocas guitarra. Acá está Adianis y está Jesús, que son los dos cubanos, vienen del país de la décima, así es que esa relación con la música la tienen muy cercana. Fíjate que abriendo tu libro de Atanasio Beley, así por azar, ahora mientras lo revisaba, hay qué curioso, pero se repiten muchas cosas, aunque no lo partimos hablando, lo de las generaciones, dice un título, que son títulos bastante largos de los poemas, De Profundis, soliloquio de Sebastián Melmoth en sus últimos días en París. Y Sebastián Melmoth, que es personaje también de un librito, una plaquette que publicamos recientemente de Thomas. Sí. Claro, cómo se repiten los personajes, digo. Bueno, el tuyo es del 2000, No sé, es del ahí estaba 2000. pensando, ¿ah? ¿Qué año es este libro? No El sé si ahí 2000. estaba pensando, Wild me parece. No me acuerdo de ese texto. Sí.
Bueno, sobre el de Profundis está Wilde ahí. Es un bello libro, pero hay una serie de, bueno, están todas las tradiciones cultas también, acá está, mirándolo así, está Jorge Manrique, está, bueno, están ahí una serie de referencias que son propias. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Edson. Sí, eh, agradecer en primer lugar a Nicolás por este diálogo tan, pero tan interesante, tan evocador y que nos hace pensar en cosas relacionadas con la literatura y con la vida. El último poema que leíste, Nicolás, termina con un verso donde está la palabra muerte instalada. Eh, y en el texto que María Luisa cita, el libro de Atanasio Beley, la muerte también es una constante. Atraviesa los poemas, el poeta la interpela, establece algunos diálogos, sus mil formas y ninguna están presentes. Nicolás, ahí yo quisiera tomar algo referido también a este libro, a propósito de los intercesores que tú nombraste, ¿no? Que siempre te han acompañado en la escritura poética y que traen consigo estos intercesores una maleta, ¿no? O una mochila, vienen con algo, que podemos decir son discursos también, ¿ya? Son intercesores que vienen con voces que tú de alguna manera convocas en el espacio del poema y les abres un territorio a esa multiplicidad de voces que vienen del mundo literario, cultural, ¿cierto? Pero también de nuestras vidas, de nuestras existencias, ¿no? Desde esa perspectiva, uno ahí, bueno, la crítica lo ha dicho muy bien respecto de tu obra, ahí hay una estética, ¿no? Que algunos han llamado hipertextual, ¿cierto? Pero para ser más sencillo, de relaciones, de diálogos, ¿cierto? Múltiples, o de apropiacionismos, ¿cierto? Que permiten ensamblajes, construcciones, ensamblajes discursivas de máximo valor para quienes leemos poesía en Chile. Y en este texto, eh, donde hay múltiples conexiones, repito, donde el yo está desfigurado y reconfigurado a partir de intercesores, eh, está la presencia de la muerte. Y hay dos versos que a mí me llaman la atención de Urondo en el pabellón de Mefistos, que cuando leí por primera vez lo subrayé, ya, porque yo rayo Mira, los libros. lo estaba recién mirando, ya. Mira, claro, yo subrayo, entonces voy marcando cosas en mi lectura, Ya. y los dos versos finales señalan, pero pese a todo, Mefistos, aún tengo palabras que casi siempre alcanzan para hacerme feliz. Visto ahora, 2022, ¿cierto? Estos versos del poema Urondo en el pabellón de Mefistos, ¿qué te evocan en este momento? ¿Qué te sugieren en este momento? ¿Es efectivamente la palabra un espacio donde podemos habitar y ser un poco, como dice, felices el poema? Yo complicado para mí mismo por pudor, me da una suerte, me da una suerte de pudor decir que la poesía es lo mejor de mi vida, que la poesía me hace feliz, o que es un espacio, si se quiere, de sublimación, en el cual yo logro tener estados emocionales que me son satisfactorios. Pero esos dos versos, que nunca me lo habían dicho como me lo estás describiendo tú, efectivamente, yo creo que todo, ¿no? Vivimos en un estado mezclado, ¿no es cierto? Pero algunos en un estado de infelicidad, con unas gotitas del gotero un poquito más cargadas, y si hay algo de verdad. O sea, si yo he logrado sentirme bien, sentirme conforme conmigo mismo y con el lugar que vivo,
con las personas que vivo, yo creo que la mayor felicidad la he conseguido de verdad escribiendo poesía. A eso me refiero. O sea, trabajando con la palabra y la satisfacción de lograr hacer un poema que de pronto yo digo, lo hice de la nada. Porque no hay nada ahí. ¿Ah? Y resulta que llega un momento y está hecho, pienso yo, ahí se puede conversar con otro tipo de poeta, conversar, ahí uno quiere, se pone, no sé si pedagógico, sí, decirle, mira, si uno practica, si uno se ejercita, si uno lee mucho, si uno relaciona escrituras, llega un momento que la poesía va a dar grandes satisfacciones. Y la mayor, que tú te vas a sentir muy bien. ¿No? Que tú puedes sentir, yo regularmente me diría que soy una persona infeliz. Como media, sí. Y el momento que más subo ese nivel es cuando logro terminar un poema. Y hay algunos que son mejores que otros, pero siempre es la mayor felicidad que uno puede recibir, y yo ya me acostumbré a no publicar. Se está publicando por suerte ahora, porque para eso se escribe, para publicar, pero aún no publicado era el sostén, digamos, de la vida y del alimento, el lograr construir los textos que he construido. Así que en ese sentido, sí, la poesía me alcanza para ser feliz. Y ahora cada texto, como es un texto y como es independiente y depende de sus propias reglas, obviamente está en la anécdota del poema. Y que es el gran desencanto, digamos, de toda una generación o de muchas generaciones hacia atrás que pensaban que el mundo iba en una dirección, y esa era la dirección que nos voy a entregar mucha alegría, mucha felicidad, mucho compromiso y la posibilidad de que tú trabajaras en ese, que fueras parte de eso, y de pronto eso se viene abajo por las razones que sea, porque uno no sabe mucho, que al final uno es poeta y no está manejando todas las variables que van a hacer que esto cayera, que pasara lo de la fractura del 73. Y bueno, y ese es todo el desengaño que hay, pero pese a todo, el hecho de hacer este texto me hace feliz. Esa fue la reflexión de lograr hacer el texto este. Y te van reconciliando con tu tipo de vida, te van reconciliando con lo que tú creías, con lo que tú puedes dudar en estos tiempos, y con lo que socialmente se espera para el futuro, hablo a nivel político, ¿qué va a pasar? Y mucho, acá también es personaje. También es personaje. Tengo que apoyarme en personaje para poder contar no solo los intercesores, no solo, digamos, lograr un cierto nivel escritural en cuanto al discurso, sino que a su vez hay que inventar también. Hay que inventar personajes. Y el personaje tiene que funcionar con la verosimilitud que se requiere en un poema. Y este personaje que hace este poema está muy relacionado, está vivencialmente con el poeta que lo escribe, pero pretende ser el personaje de mucha otra gente que quisiera que lo fuera, aunque sea como fantasma, porque es fantasmal. A mí este poema es fantasmal. Es interesante que tú lo vieras también porque yo leí algunas veces este poema y no era bien recibido por diversas razones. Y el otro día, ¿cómo se llama? El editor de la antología, entonces, Luis Rifo, también me lo mencionaba. También me mencionaba un texto como este. Yo sentí que el texto revivía. Yo decía, está tan dejado en la mano de Dios, yo sentía que revivía este texto. Y me dio la alegría que me dio cuando lo terminé de escribir. ¿No? Y es un texto más, son 2 hojas, dice uno. Si yo escribo todo esto en toda la vida, cuando en realidad a veces yo pienso, hay canciones tan bonitas, quizás si Cambia, todo cambia, yo cambiaría un libro entero por una canción como Cambia, todo cambia. Aunque textualmente uno empieza a revisarla y la rima propia de un letrista,
Pero yo digo, yo creo que cambiaría. Y escucho canciones y digo, yo cambiaría un libro por esa canción. Bueno, Y eso lo es muy otro, interesante. ¿ah? Es muy interesante, está en el imaginario, en la fantasía de muchísimos, Sí. ser un cantante, un compositor y un músico. El rock también, bueno, tú nos mencionas ahí una canción rockera, pero yo no cambiaría ninguno de tus poemas por el cambio todo cambia, canción que detesto, perdón la confidencia, pero no. Está muy bien tu poesía, 1000 veces, así es que no hagas tal con todo lo que es el cambia, todo cambia. Nicolás, ¿nos quieres leer Jamás, otro? ¿ah? ¿Nos quieres leer otro? Jamás va a suceder. Ya, sí, Jamás va a suceder, dices tú, que te la cambien. jamás va a suceder. Por alguna jugada de fútbol también, de las más espectaculares que también lo cambiaría. Bueno, Ah, cambiaría poema. me encantaría que esa idea la pudiéramos desarrollar. Tenemos la fantasía, lo hemos conversado, hacer un encuentro de escritores que son fanáticos, adeptos, adictos, lo que sea al fútbol. Profesor Rodríguez, que está ahí, que ha tenido ligazón con el fútbol la vida entera, nos tendría que ayudar. Pero tantos escritores a quienes les he escuchado bueno, les hubiera gustado ser futbolistas. Yo digo, claro, pero si es que es una fantasía, es un sueño de niños, de muchos. Mira, sin ir más lejos, voy a ser infidente y es un sueño de Juan Manuel Roca, el escritor del poeta colombiano. Digo, bueno, está Ah, también, claro, mi papá hubiera querido ser el vocalista o el baterista o estar en un grupo de rock. Es el sueño de muchos, yo creo, a mí también me gustaría haber sido rockera. no, futbolista, músico o poeta. Por ahí va la cosa. Claro. Una de las imágenes que yo tengo guardada en la mente del profesor Mario Rodríguez es cuando yo fui mechón, año 71, y toda la festividad, la alegría de los mechones, y entre todo lo que hacíamos, que siempre se juegan niños jóvenes con niños con niñas, y me acuerdo que fuimos a jugar a una cancha que está cerca del que era el hogar central, que ahora no sé de qué lo que es como una cancha de hockey, y ahí nos metimos a jugar. Y el profesor estaba, no sé si él entró, no sé si usted entró y unos chutes, pero estaba por fuera mirando y nosotros ahí matándonos. Me acuerdo con un compañero muy bueno para el fútbol, que en paz descanse, Gabriel Obeque, también estaba jugando. El Kelo le decíamos, el Kelo estaba jugando. Y una imagen que ha filmado viéndonos cómo jugaba. ¿Ah? O jugando con el profesor en el Insuco, con el... Uy, ¿por qué se me olvidó? Con el profesor Valebuena en el Insuco. Era zurdo, debe haber sido un muy buen puntero izquierdo, porque era zurdo. Claro. Esas a mí son imágenes imborrables y tienen que ver con el fútbol, no con la literatura. Bueno, así como... ¿ah? A mí me dio mucha alegría cuando supe que usted era el presidente de la UDEC, del club, y la campaña, y que pasó Jorge Valdivia por ahí. Sí. Genial. Jorge Valdivia, que también es hípico, deporte que me resulta mucho más cercano, la hípica, pero la gloria de ser... Y ahora tuvieron la suerte, perdón, tuvieron el ojo de llevar al Cheito Ramírez de entrenador. Sí. El Wander creo que lo desperdició. Y no sé por lo que los clubes grandes tampoco lo quieren, ni el Colo-Colo, ni la Católica, ni la U. No sé por qué no, por qué un entrenador espectacular y es muy joven todavía. Bueno, fútbol. Sí, bueno, Sí. Fútbol a la poesía ha sido diríamos, una experiencia muy grata para mí. Volver a ver, aunque sea, diríamos, por virtualmente a Nicolás, y bueno, y también comparto la nostalgia del cual habla. Es decir, en realidad los viejos como yo
le es muy fácil sacar a pasear la nostalgia. Y desde ese punto de vista, claro, esa concepción de que él habla ya no está. De ese punto de vista, yo creo que también dice María Luisa que una ciudad cerrada, tiene razón, húmeda, todo. Pero Concepción tiene mitos, ¿eh? Tiene mitos. Santiago no tiene mitos, de la forma que los tiene Concepción. ¿Eh? Entonces, eso es bien curioso, ¿eh? Es bien curioso. La calle Romperio, al final, es un mito, ¿eh? Y que están en tantos poemas. Por la calle Arturo Prat, que como dice el Tommy, es la última calle de Concepción que lleva al cementerio en aquella época. La última calle que lleva al cementerio. También me interesa muchísimo lo que dice Nicolás sobre, que es un poco contradictorio. Él se declara como un constructor de poemas, ¿eh? Y esa influencia viene de sus estudios, diríamos, de estructuralistas, ¿eh? El poeta Sí. como constructor de texto. Pero al mismo Sí. tiempo, y eso me parece incluso hermoso, la felicidad, ¿eh? Que produce la construcción de este texto. Entonces, desde ese punto de vista, hay un vínculo, ¿eh? Un vínculo muy intenso entre el sujeto y el texto, un vínculo vital. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Que escribir, aunque sea un ensayo, mucho más poesía, escribir sí produce felicidad. O como dice Lynn, porque escribí estoy vivo, ¿eh? Pero Nicolás va más allá. Encuentro sus poemas muy interesantes, lo que leyó, y que constituyen una diferencia con lo que yo me acuerdo que leía de él, ¿ah? De hace 20 años, no más. Sí. Sí, Sí. casi 40 años, tanto tiempo. Claro. Me interesaron mucho esos textos, ¿ah? Y la idea que hay de la poesía como la consagración de algunos instantes, ¿eh? Que es lo que, bueno, propone Octavio Paz. Entonces, esos instantes, la consagración del instante, que se rompe la temporalidad, ¿no es cierto? Parece que produce un estado de felicidad. Muy interesante su poesía, Nicolás, muy interesante. Así que me alegro mucho de haber leído esos poemas y ojalá que pueda leer más, pero es una poesía que incluso se diferencia de algunos poetas actuales, ¿eh? En que parece que escribir produciera un gran sufrimiento al final, ¿eh? Entonces, es una poesía, diríamos, llena de malas palabras incluso, ¿eh? Y la poesía suya es lo distinto, es distinto desde ese punto de vista. Me interesó mucho, ¿eh? Gracias por leer esos poemas. Gracias a usted, profesor. Y antes de que nos lea Nicolás, yo también acoto algo respecto de lo que dijo el profesor Rodríguez. Bueno, yo recuerdo una cita ahí de Vargas Llosa, un escritor medio vilipendiado, pero que a mí me gusta mucho, que dice: solo los tontos son felices. Yo, es terrible, es muy dura, pero bueno, yo creo que cuesta mucho la felicidad en el mundo que vivimos. No sé quién puede ser felices los normales, los que son felices, como dice el poema, pero sí creo yo también, bueno, la idea borgiana, ¿no es cierto?, que la literatura es una forma de la felicidad, eso lo creo plenamente, para escribir, para leerla, para quienes la disfrutamos. Y me acordaba de los versos de Gonzalo Rojas en 80 veces nadie, cuando va dejando este testamento y dice, bueno, a Santiago la mitología que le falta. Santiago no tiene ningún mito, Santiago es una ciudad nueva, no tiene cuento, no tiene el cuento. Tiene todo, pero no tiene nada. Concepción no tiene nada, pero lo quiere todo. Y hay esa lindísima frase que me la ha dicho Edson millones de veces. ¿Cómo es, Edson?
la que se dijo en el Mundial, porque no tenemos nada, lo queremos todo. ¿Cómo es? Me Así encanta es. esa idea. Que no tenemos nada, lo queremos todo. Me parece una frase genial, no, realmente. No sé si lo queremos todo de manera, en el todo como del poder, pero tenemos ansia, tenemos ganas, y eso me parece tremendamente vital. Y ya no te interrumpo ahí para que nos leas tú Nicolás. Claro, uno se da el gusto de leer cosas que uno reconoce más vivenciales y como que a mí siempre me da pudor eso, porque siento que me alejo del esfuerzo por trabajar en el discurso, pero igual lo voy a leer porque tiene que ver con eso de que estaba hablando recién, de la felicidad precisamente que viéndola en otro poeta, o la felicidad que me provoca a mi otro poeta. Y breve, un día fui a un amigo joven, que ahora está en Escocia, no sé dónde, Santiago Bonhomme, y yo llegué a Chillán y me dijo, vamos a ver a Gonzalo Rojas. Y yo le dije, pero ¿cómo? Así como así, sí, me dijo, yo lo llamo, sí. Y lo llamó, y Gonzalo Rojas amablemente nos dice, sí, vengan, vengan. Y fuimos a Chillán, la casa de Chillán Viejo. Entonces empezó a sacar libros y me dijo, Nicolás, me dijo, ¿cómo está fulano? ¿Y cómo está el Roberto? ¿Y cómo está? Y ahí sí nombraba alumnos, subalumnos, profesores posteriormente. Y empezó a sacar libros y me dijo, mira este libro. Y me mostraba libros. Él me conocía mucho como corrector de pruebas. Cuando iba a Concepción pedía de que le hiciera la corrección de algún texto que iba a salir en el sur. Entonces me empezó a juntarme libros. Este libro me dijo, sí, te lo quiero regalar, y me juntó un montón de libros. Y luego empezó, no, pero este no te lo voy a dar, me dijo, porque no me gustó la edición, y me iba sacando los libros. Y no me daba ninguno al final, y me lo sacaba. Este otro, y así encontraba razones de objeto libro, encontraba razones de corrección de pruebas, y al final no me quedé ni contra la muerte, ni... ¿Cuál es el primero, profesor? El primer libro de El antes contra la muerte. La miseria del hombre. Tampoco ese, la miseria del hombre. Y solo quedó, ¿cómo se llama? Esquizo. Y quedó el esquizo ahí. Ya, este sí que te lo voy a dar. Y yo lo tomé y me lo agarré y lo puse al tiro ahí. ¿Ah? Y me dio otra de las grandes felicidades porque me puso ahí para uno de los míos, para uno de los míos. Los versos son míos, las erratas no. Estaba con esa cosa que le dejaban siempre erratas. Así que, y en ese tiempo le sacaron un gran homenaje, que estaba la presidenta Bachelet, me acuerdo. Creo que la Compañía de Aguas Andinas, no sé, le hizo un gran libro. Y me dijo, este no te lo puedo dar, me dijo. Porque este hasta yo, como que no soy dueño del libro, me dijo. Así que no tengo, eso no te puedo dar. Pero por lo menos se me dio explicación y los otros me lo sacaba así, como así. A lo mejor faltó que yo le dijera, profesor, no me importa, páseme todo lo que quiera pasar. Y este poema, extractado de la colección Poetas de la Provincia. El referente de este tal es un poema que está en este mismo libro sobre Nicanor Parra, por eso digo el tal. El tal Gonzalo Rojas, aquel es un caso aparte. Con un calor de los 1000 demonios lo hemos visto pasar en pleno mes de enero aquí en Chamalí a visitar a su amigo Ramón Riquelme. Sin mayor escándalo, habla de este mundo y del otro, desde su casa repleta de oxígeno y silencio, entre los pedazos de cielo y palabras que asoman de sus libros y los pétalos multicolores que dan forma de flor a sus rosas. No sé si se acuesta o no con las aves, pero sí sé que cuando ocupa la noche el otro lado del mundo, él acá se despierta con el alba, dejando caer como lluvia o pan caliente sobre el mercado de Chillán los primeros poemas de la mañana.
con un calor también de los 1000 demonios a la hora de la siesta, recibe en su casa a los poetas jóvenes de Chillán Viejo y les ofrece conversación más una cerveza gratis. Por eso el tal Rojas aquel no es un tal, ni mucho menos el Rojas, ni un caso aparte, ni un aquel, sino probablemente el mayor juglar vivo de la lengua castellana, que sin mayor esfuerzo se mantiene desprovisto de las presunciones y apariencias propias del cautiverio de la moda. A esta altura de su estancia entre nosotros, tampoco en aquel tiempo de sus extensas corridas a lo largo y ancho del extremo suroeste del continente y del mundo, no parece vivir o morir por recompensa literaria alguna, que no sea la felicidad diaria de entregarnos sus versos. Nicolás, Cualquiera. yo te ¿Ah? quisiera pedir un último Sí. poema para despedirnos. Ya. Otro poema que me da pudor. En una clase de geografía, enseñando a los niños que hubo en otra época hombres que no creían eso de que la Tierra es redonda. Lejos de acá conocí a una mujer de cuyo nombre aún suelo acordarme. Hace unos días encontré entre los libros algunos sobres vacíos de sus primeras cartas. Se me vino de golpe el recuerdo de aquella última vez que la dejé en el aeropuerto con dirección al Atlántico. En esa oportunidad deambulé hasta el anochecer entre los túneles y planicies de la Alameda, sin saber qué hacer con tanta confusión y olvido que cercaban mis pensamientos. Después se me ocurrió entrar a un cine sumergido entre las galerías del centro. Había un intenso olor a orina entre las butacas, había hombres y mujeres casi haciéndose el amor, humedad y penumbras. Espectadores arrancándose el corazón o persiguiendo algún reflejo de sus vidas. Hoy, inclinado sobre las orillas del Pacífico, con los años de mi edad y suficiente lluvia escurrida hacia la bahía de Valparaíso, desde casi el fondo de un pizarrón sin luz, dibujando el cielo como quien captura mariposas en la oscuridad con un pañuelo blanco, gesticulo en el vacío intentando coger los pensamientos de mis pequeños alumnos, pero sus ojos de bruma, cruzándose con los reflejos del mar, se desbordan por los ventanales, rodando cerro abajo, entre los cordeles de ropa con ropa tendida y los techos grises de las casas. Más allá de los pastizales y las flores blancas y amarillas que revientan sobre las olas, barriendo los cables del cielo, apenas se divisa un velero, detenido o moviéndose hacia el sol. No estoy seguro de que los niños lleguen a comprender alguna de mis palabras o hayan aprendido esta vez eso de que la Tierra es redonda. Después de todo, pienso, ¿a quién puede importarle mucho una clase de geografía si siempre seguirá habiendo en los acantilados de Porvenir Bajo, siempre seguirá habiendo un barco que como por arte de magia desaparezca ante nuestras miradas y se voltee inmóvil en el horizonte, resbalando sin pausa hacia el otro lado del mundo? Bellísimo poema, Nicolás. Un muy, muy, muy bello poema para nuestra conversación. Sabes que Edwin tiene un comentario. Edson, si quieres, tú me ayudas. Son solo palabras de gratitud para Nicolás y este bello encuentro. Escribe Edwin Padilla:
estudiante tesista del doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Concepción. Gracias al poeta Nicolás Miquea por su poesía y la lectura de sus poemas hoy. Su poesía se relaciona de manera clara con el entorno y mantiene, al parecer, un propósito muy definido. Palabras de agradecimiento entonces de Edwin para Nicolás. Gracias a Edwin. Bien. María Luisa, tienes la palabra. Nicolás, bueno, es el último poema que leíste, bueno, los otros también, pero me quedo con este último para cerrar, un bello poema que nos ancla en la nostalgia, pero también en un porvenir, en una idea de porvenir que espero que nos alumbre un poco en este invierno tremendo, como dices tú, que las aguas que van a dar ahí al océano en Valparaíso, acá también van a dar al río, que es la mar, que es el morir, pero pongámonos un poco más optimistas y pensemos que todavía tenemos un poco de felicidad, y esa felicidad en gran medida se la debemos a la literatura y en ella, por supuesto, a tu poesía. Yo te quiero agradecer la posibilidad de esta conversación, de esta lectura de tu obra, la generosidad con nosotros para también aceptar esta invitación y ser tan llano. Nos ha resultado, creo yo, a todos por igual, hablo a nombre de todos, una conversación muy afectiva, muy además muy sincera, respecto de lo que nos conforma, que es, bueno, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestras formas de felicidad buscada y encontrada, y también lo que nos une, un territorio que por desperdigado que esté, por destruido que esté por momentos, sigue ahí presente en nuestro imaginario y en nuestras vidas concretas. Un enorme gusto esta conversación y esta lectura contigo, Nicolás. Vamos a seguir en comunicación, sin lugar a duda. Me encantaría ese encuentro con poetas futboleros. Espero que lo podamos hacer en algún momento. Tendríamos que ver quiénes contra quiénes, que no habría ningún enfrentamiento en realidad, pero todo partido de fútbol implica más que un juego, también hay algo detrás de ese juego. Acá sería un juego, sería un amistoso, pero habría que ver qué cosas inventamos. Se juega para ganar, en el fútbol se juega para ganar. Se juega para para meter. ¿Qué posición, Nicolás? Bueno, gracias a ustedes. Es un honor entre fútbol, música y todas las cosas que también nos hacen felices de una u otra manera. A mí me hace feliz y mi imaginario me lleva a la felicidad de cada uno de ustedes, porque vivir en la literatura, yo pienso, y vivir toda la vida en la literatura, es lo más cercano que se puede estar a la felicidad. Obviamente uno vive en la realidad de todas maneras, y hay familia, y hay todo, y hay una historia, y todo lo que uno se puede imaginar, pero toda la vida con libros, y conociendo el mundo a través de libros, y conociéndolo cuando se puede conocer vivencialmente, es el estado más cercano para ser feliz, acercarse por lo menos a eso. Gracias, profesor, me dio un gran gusto, profesor Mario Rodríguez, volver a verlo, fue una sorpresa encontrarlo, y a la María Luisa, a Edson, a Juan Cid, a todas las personas que nos pudieron ver y que seguramente nos van a ver después, una vez que se edite el programa o una cosa así, ¿no es cierto? Sí. Y, eso ¿En qué posición, y la gran alegría de poesía. ¿En qué posición juegas tú, Nicolás? ¿O en qué posición te gustaría jugar? ¿Un partido ideal? Mira, yo me considero centrocampista, pero me podría confundir de carrilero por la derecha. Carrilero por la derecha, pero arriba. ¿Ah? Yo no tengo idea, Pero pero hay algo si me dan a elegir, pongo ahí en el centro. Soy un imitador del Kelo, el que conoce al Kelo Breque, compañero, que era un gran jugador. Llegó a jugar en el Deportes Concepción, en el Vial también, nuestro compañero. Así que, puntero derecho, ponle mejor, para estar seguro que no se te olvide. Que no se te olvide, sí.
Puntero derecho. O con perfil cambiado, puntero izquierdo. Win, como decía Win. Win, que es lo clásico, Win. Profesor Rodríguez me atribuyó a mí una posición en un equipo, pero nunca recuerdo cuál es la mía. ¿Qué profesión me adjudica? Me ha puesto diferentes lugares. Y yo le dije, ¿en qué lugar me ve usted? Centro delantero. Centro delantero. Es flaco, yo era flaco. Centro delantero. Centro delantero. Nicolás. Edson, ¿qué lugar juegas? Ya. De centro delantero también. Bueno, uno falso y el otro real. Sí. Delantero falso. Otro mal. Y Juan, no sé, yo no tengo idea. ¿Juan en qué? No, yo soy central. Central. Sí, defensa. Defensa central. ¿Stopper o libre atrás? No, libero, ahí no pasa ninguno, no pasa nadie, pasa el otro. Ya le preguntaré Bueno, a Jesús y a Edwin qué posición quieren tener, pero ahí haremos un encuentro que sería entretenido y me encantaría eso. Bueno, tantos poetas, futbolistas, sin ir más lejos, Pasolini, pues, así es que sería interesantísimo hacer algo. Claro. Había luchas terribles con sangre que corría, así que no es tan amistoso cuando se juntaba los de la Sebastiana, los talleres de poetas jóvenes, sí, de acá de la Sebastiana, con los de Santiago, de la Chascona, los que hacía Jaime Quesada y Floridor allá en Santiago, y los que acá hacía Marcelo Pellegrini, me acuerdo que ya no está acá también, pero ya el agua del río cuando hacía los sur. Bueno, ya trataremos de que no llegue la sangre al río, pero que por lo menos no mucho. Nicolás, a protegerte por allá por Valparaíso, acá hace un frío tremendo, hoy día está congelado, yo estaba que me ponía una manta en mitad de la reunión, pero soporté digna, porque estaba que me ponía un gorro. Un abrazo muy, muy grande, muchísimas, muchísimas gracias, nos quedamos todavía unos minutitos para despedirnos, pero mientras tanto despido a los presentes, les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde en esta conversación con Nicolás y que hayan podido escuchar su poesía leída por él, que es la gracia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión de este ciclo de diálogos con la poesía actual. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Adiós.